Las 7, las 6 en Canarias. Hoy es el día de San Juan Bosco, que es un cura, que fundó los salesianos y las hijas de María Auxiliadora, que tendrían algún nombre más, que seguro que se lo sabe Rosana, ¿o no? No sé, las Ausis, como no están las Ausis. Las Ausis. No sé. Yo la única Ausis que conozco es Auxi Amorós, la mujer de don Andrés, que por cierto escribí un artículo muy bonito en el debate sobre el Premio Nacional de Tauromaquia, y han organizado todas las comunidades autónomas del PP y una de la PSOE, que es naturalmente García Paje, La Mancha, que no es que no haya afición taurina, que es enorme, en Albacete, que les voy a... Bueno, en todas estas provincias. Es que como está el mito de que García Paje es un rebelde a Sánchez, dicen que hay 3 timos en España, el del Tocomocho, el de la Estampita y el de la rebeldía de García Paje. Bueno, pues así como para animarlo y engordar el mito, han acordado que el premio se entregará, que se va a entregar ahora el mes que viene, no, en 12 días para ser precisos, se hará en Toledo, la sede del gobierno de Castilla-La Mancha y tal. Aquí todos son gobiernos, pero no gobierna nadie. Bueno, pues San Juan Bosco es creador de una de las, digamos, organizaciones o familias religiosas dedicadas a la educación más importantes del último siglo y pico. O sea que, y felicidades, hubo una época en que se puso de moda lo de Bosco y ahora se ha perdido. No sé, ha bajado bastante. Antes Borja, ahora Borja Mari, antes era Bosco. No sé por qué, pero duró poco. Bueno, pues felicidades a todos los que tengan esta vocación, y a los salesianos y a las hijas de María Auxiliadora. Y hoy estamos en un día de transición, volvemos a las heladas, no muy fuertes, pero heladas al fin y al cabo, y va a haber tormentas en el Mediterráneo, pero leves y de mañana, no estos que al caer la tarde es cuando jarrea, no, hoy nada. Las temperaturas parecidas a ayer creo que eran 11 de máxima en Madrid, hoy son 10 grados, la máxima nacional, ayer Santa Cruz de Tenerife 22, hoy la misma capital 23, y la mínima ayer era 1 bajo cero, tocaba Granada, antes fue el día anterior Ávila y Teruel, pues hoy 2 bajo cero, donde están ya los clásicos, el pelotón del pasmo en pleno, el podio que se dice, León, Soria y naturalmente Teruel. Bueno, vamos con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo a contarles. Yo he dedicado, y perdón por entrar en... No me gusta hablar de, digamos, de los autos de los jueces, salvo que ofendan mucho a la sensibilidad civil o a la gramática española. Y esta mañana pues he tenido que hacerlo. Yo no sé si el señor Palomo don Andrés, que es el ponente de la sentencia del Supremo, que ha rechazado, a mi modo de ver, de manera clamorosamente injustificada, la denuncia de Vox y Hazte Oír. O sea, el Yunque. Hazte Oír es una organización del Yunque, lo explicaba en mi libro sobre el retorno de la derecha. Pero el Yunque no existe, dice Ariza. Por eso echó a Carlos Dávila de la Gaceta cuando hizo una editorial contra el Yunque, como no existe. Bueno, pero fantasmadas aparte, tienen razón en la denuncia. Y la prueba de la razón que tienen es los párrafos con que zigzaguea el ponente, este Palomo, y cómo me cuesta renunciar al refrán, que tiene una táctica que yo lo explico a veces cuando me preguntan, y en los años que ha estado usted de tal, usted ha sido editorialista de Pedro Jotas. Yo sí, 2 años, aproveché el referéndum de la OTAN para dimitir y nunca quise volver. ¿Por qué? Pues porque el editorial, sobre todo un editorial, digamos, de un partido más o menos, o de un medio que se identifica con un partido más o menos de centro, y Diario 16 estaba identificado con UCD, aunque luego la redacción era PSOE y PC, pero bueno, más o menos era la línea editorial. El editorial, digamos, que ahora dicen los jóvenes mainstream, es decir, corriente, mayoritario, es de zigzag, es un slalom. Es como cuando bajaba Paquito Fernández Ochoa con o Alberto Tomba, pero siempre en zigzag. O sea, el zigzag está bien para no pegártela directamente, pero es un poco, digamos, obscena la técnica. Consiste en, lo primero, afirmar una cosa. Por ejemplo, esto no lo dice el señor Palomo porque desconoce la gramática española y la voluntad de brevedad que desde el latín caracteriza
todo lo que se refiere a la justicia. La justicia que no se entiende no es justicia. La justicia en España, dice la Constitución, se administra en nombre del rey y debe ser pública. Pública imposible porque no hay quien lo entienda. Dice, el Tribunal Constitucional no puede estar fuera de la ley. A continuación dice que no puede haber ley para el Tribunal Constitucional, que la ley del Tribunal Constitucional impide que sea enjuiciado por cualquier otra instancia. Y entonces dice, ¿y esto cómo se casa? ¿Cómo se come? Bueno, se come porque hay que rechazar la querella de PP de Vox y Hazte También lo podía haber hecho el PP perfectamente y cualquier ciudadano, hasta que quiten la acción popular, que la acabarán quitando. Pero es que a continuación se mete en unas disquisiciones y unos circunloquios. Hay párrafos, ahora les comentaremos alguno, verdaderamente que ofenden a la gramática, a la sindéresis, a la métrica, a la ética, en fin, a todo, pero a todo, y a la poética. O sea, es imposible retorcer el idioma español tan rico y tan claro, hasta hacerlo irreconocible, hasta conseguir que el juez no aclarar absolutamente nada de lo que debe aclarar siempre un auto judicial. Un auto, sea a favor o en contra de algo, te tiene que explicar motivos, fundamentos, esas cosas. Aquí el único fundamento es como los de Pilar Alegría, que desconoce la lengua española y además también cualquier otra lengua, porque es que no sabe hablar. Si no sabes hablar español, que es el idioma del sitio donde has nacido, pues imagínate los demás como los enderezas, de ninguna manera. Pero estamos en el meollo de la cuestión. Este libro mío, El camino hacia la dictadura, tiene la portada que conocen todos los que participan en la ley de amnistía, pero básicamente dos personajes, que son Sánchez y Pumpido. Sin Pumpido no hay golpe de Estado. Sin Pumpido no hay dictadura. Sin Pumpido, el Tribunal Supremo es la instancia suprema de jueces de verdad, de jueces profesionales, es decir, de jueces, no de politicastros metidos a magistrados. Y por lo tanto, lo más importante que tiene ahora que hacer el Supremo, sean palomos o palomas, sean buitres o quebrantahuesos los que se manifiesten, es aclarar su independencia y su superioridad. Porque es que su señoría Palomo, y no es nada personal, a lo mismo será una persona estupenda, alguien que tiene tanta vergüenza de lo que dice, que lo tiene que ocultar a medias, pues a lo mejor no es malo. A lo mejor es que simplemente pues vota al PP, o sea, gente medrosa, gente que no quiere enfrentarse con los demás. Y sobre todo, que esto es un achaque típico del Supremo, pero ya de Marchena y sus unánimes, buscan la unanimidad. Y esto es un pastel que el problema es que no hay quien se lo coma. Si el problema principal es que en España, y es el problema principal sin duda, y por ahí va la denuncia, y esa es la parte acertada de la denuncia, y la parte en que le da la razón al fondo de la denuncia, al propio magistrado, don Andrés Palomo, es que se ha convertido el Constitucional en lo que no es ni debe ser jamás, que es un Tribunal Supremo del Supremo, un tribunal de casación y sobre todo anulación de las sentencias del Supremo. Si eso es lo más importante, tienes que dar ocasión a que una denuncia sea tramitada. No se puede rechazar. Es una cuestión de ética básica. O sea, el Supremo es la última instancia de jueces de verdad a que puede apelar un ciudadano español. Si lo rechazan diciendo que, claro, aceptar esto, es decir, que Pumpido pueda ir a la cárcel, es esto. Es decir, Pumpido prevarica tanto que como altísimo funcionario tendría que ir a la cárcel si prevarica, que es gerundio. Que prevarica, vamos, la sentencia de los ERE es un acto de prevaricación tan groseramente obsceno que la redactó una señora condecorada por Griñán, que es uno de los agraciados, diciendo que no se respetaron sus derechos. La condena del Supremo sigue firme, pero moralmente, políticamente y desde el punto de vista social se la ha cargado el Constitucional. Y don Andrés Palomo ve esto impávido y entonces hace una cosa que es como cuando ahora la gente esta que hace el fútbol, que son gente que se viste con harapos carísimos, o sea, antiguos futbolistas, buenos en el campo, muy malos, cuando están, pero con el egoísmo clásico del gran futbolista, que solo piensa en lo suyo, cómo conservan el sueldo. Entonces, cuando alguien le pega una patada a uno del Madrid, puede ser Vinicius o puede ser cualquier otro, dicen, no sé si es suficiente para penalti. Vamos a ver, si es falta, es penalti. Y si no es falta, no es falta.
No. Los periodistas del Dazón no es suficiente, no es bastante. Vamos a ver, o es o no es. Quizás ha habido contacto, ¿cómo que quizás? O ha habido o no ha habido. Tiene además una máquina de precisión, que es que por cuadro, frame, dicen, porque ahora todo se anglicaniza, diría los anglicanos, como decía Carmen Calvo. En vez de anglicismos decía anglicanismos, la pobre. Bueno, esta es una cuestión esencial. Dice que es que estrecha los perímetros. ¿Cómo que estrecha los perímetros? Es que el perímetro que alcanza, digamos, la impunidad del Tribunal Constitucional para ciscarse en el Supremo, que es lo rechazable, se supone, pues estrecha los perímetros. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que usted no va a pitar penalti porque no le ha roto la pierna o qué? Es que a usted se la ha roto. Es que el Tribunal Supremo está en la práctica ilegalizado. Da igual lo que diga el Supremo, llega Pumpido y dice lo contrario. Por eso me parecía escandalosa esta actuación, no digamos sintáctica y verbal, que es realmente digna de un ministro del gobierno, de este gobierno de analfabetos. No, me parece una tomadura de pelo al contribuyente y a la propia judicatura. Seguro que esto lo han apañado, seguro que lo han consultado, porque cuando el zigzag del editorial siempre acaba en lo mismo. Volantazo a favor, matización en contra. Punto que conviene no olvidar. Tampoco se debe olvidar un punto contrario. Y después, al no caer en extremismos de uno y otro tipo, ir por el centro de la línea de meta a toda velocidad. Eso es un editorial. Por ejemplo, un editorial que hoy el mundo está bien, hoy realmente el mundo está bien, porque hay varias piezas contra lo que no se discute. Las pensiones, el autobús gratuito y en general todas las cosas de gratis total. Lo gratis total es que pagamos todos. ¿Por qué tengo yo que pagarle a un millonario, no sé, a la hija de Sabiniano, tengo que pagarle el autobús? Y esto lo hacen todos, hasta la Comunidad de Madrid. No hay para pagar las pensiones, pero se aumentan, hay muchos pensionistas. ¿Por qué tengo que pagar yo el transporte público? Hombre, la pandemia, unas circunstancias de emergencia, ¿pero por qué? ¿Por qué hay que pagarle la universidad, que es lo que a mí más me cabrea, a los ricos? ¿Pero por qué? ¿Por qué tengo que pagarle yo la universidad a los nietos de los Albertos? O de Amancio Ortega. ¿Pero por qué? Por la falta que hace. ¿Saben por qué? Porque ya las becas no se dan por mérito, sino por renta. Basta aprobar, y además se la apruebo si no te lo regalan. Con lo cual, el mérito para el ascenso social en el estudio desaparece. Desaparece. Es una paguita más universal. ¿Pero por qué? Esta historia de la justicia, vamos a lo mismo. A mí no me haga una justicia para todos los públicos y para todos los gustos. Hágame una justicia justa, donde la ley esté por encima de cualquier personaje, de cualquier poder público o privado, me da igual. Pues es que lo dice, estrecha los perímetros, no me estrecha el perímetro de las narices, señoría, con todo respeto, ¿verdad? En teoría, lo que titula Libertad Digital es cierto, leyendo una parte de la ponencia de don Andrés Palomo, por quien tengo, no lo conozco, no sé ni si es de izquierdas o de derechas, o de centro, o medio pensionista, y le guiará la buena intención de no llevarse mal con la gente, pero ha hecho un pan como unas tortas. Ahora, ¿es el único? ¿Qué va? ¿Qué va? Esto es lo que está pasando en la resistencia ante Sánchez, que es que se opone poquito. El Tribunal Supremo se abre a la posibilidad de investigar por prevaricación al Tribunal Constitucional de Cándido Conde Pumpido, pero en el mismo auto rechaza la querella presentada por Vox y Hazte Oír contra el presidente del tribunal y los magistrados izquierdistas por aprobar un indulto encubierto para Chávez y Griñán, entre otros, en la causa de los ERE. En las 6 páginas del auto, el juez Andrés Palomo afirma que las resoluciones del Tribunal Constitucional no podrán ser enjuiciadas por un órgano jurisdiccional del Estado. Palomo añade que al extralimitarse el Constitucional en sus funciones, llega a desnaturalizar el recurso de amparo. Sin embargo, esta disposición no significa, añade, que la dinámica de funcionamiento jurisdiccional del Tribunal Constitucional resulte ajena de manera absoluta a eventuales recursos o al control jurisdiccional alguno
por parte del Poder Judicial o de otros poderes del Estado. En el mismo Tribunal Constitucional, 3 magistrados han presentado un voto particular contra la decisión de apartar a José María Macías de todos los recursos contra la ley de amnistía. Se trata de César Tortosa, Concepción Espejel y Enrique Arnaldo. El Tribunal Constitucional de Pumpido comunicó el miércoles que había acordado apartar a Macías del conocimiento de todos los recursos de inconstitucionalidad sobre la amnistía. Los votos particulares se oponen a la extensión automática de este criterio. Ojo la frase, y esto yo hago como escritor, filólogo, músico, poeta y loco, bueno, músico todo. Dice, esta disposición no significa que la dinámica de funcionamiento jurisdiccional del Tribunal Constitucional resulte ajena de manera absoluta a eventuales recursos o a control jurisdiccional alguno por parte del Poder Judicial o de otros poderes del Estado. ¿Qué otros poderes del Estado pueden enjuiciar si no son los jueces? Begoña, tal vez. Bueno, pero es que sigue. No equivale a una suerte de inviolabilidad de los miembros del Tribunal Constitucional en el ejercicio de sus funciones, como pudiera derivarse de eventual infidelidad en la custodia de documentos, revelación de secretos. ¡Ja, ja! Dirían antes de ver el final los de Vox. ¡Ja, ja! Revelación de secretos. Sí, señor, contra el fiscal. Cohecho, tráfico de influencias, aldama, dinero. ¡Qué vergüenza, tal! No, sí, pero no. Uno de los tipos de los elementos del tipo de prevaricación son las resoluciones judiciales, esto es así, son las resoluciones judiciales, integraría fraude de ley. Ha cortado, ha editado, ha querido meterlo, si es que no se puede escribir así. Es mejor empezar de nuevo. Yo le propongo una cosa muy sencilla. A Pumpido se le puede juzgar, pero no se le juzgará. ¿Qué tal? ¿A qué se entiende? Porque al final eso es la historia de los perímetros de... ¿Pero qué perímetros? Pero aquí no hay más que un perímetro, que es que o se salta el perímetro de la ley, el constitucional, o no se lo salta. Vaya si se lo salta. No ha hecho otra cosa desde la legalización de la ETA, que está en sentencia firme del Supremo, prohibida la pantalla de la ETA, que esto se llamaba Batasuna, ahora se llamará Bildu y antes se llamó Euskal Herri Tarro, con 27.000 cosas, el partido de la ETA. Sentencia firme del Supremo respaldada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y dijo Zapatero, esto lo arregla el Constitucional. Y lo arregló prevaricando que es gerundio. El Constitucional no puede ser el Supremo del Supremo. No puede inventarse derechos a gente que ya le ha sido respetados en todos los procedimientos judiciales. A Chávez y Griñán los han juzgado y condenado en 7 instancias judiciales distintas, incluyendo la ratificación en el Supremo. ¿Por qué no ha ido a Europa a denunciar en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que le han vulnerado sus derechos? Porque no se les han vulnerado. Esto es una fechoría de los socialistas para que el fiscal siga prevaricando, que es gerundio, pensando que harán como con Chávez y Griñán, que prevaricando anularán su condena, que la tiene más segura que, en fin, que la impunidad del Barça. La verdad, vamos ahora, insisto, esta historia del magistrado Andrés Palomo, este texto es un texto típico de la situación en que está la justicia española. Los buenos no se atreven, está la opinión pública, los buenos no se atreven, no saben qué hacer con este monstruo, y entonces dicen un poco, pero un poco. Y además se aseguran de que los otros vean que no es que quieran molestarlos, es que los tienen que molestar un poco. O sea, tienen que permitir que haya un poquito de oposición. Entonces los medios que no vivimos de esto, que no hemos hecho oposiciones a juez, pero hemos hecho oposiciones a profesor de literatura y las hemos ganado, tenemos que decir que o se aprende a escribir o no se redactan sentencias. Pero es que encima la sentencia es sobre la clave del problema de la justicia en España, que es que hay un poder político llamado constitucional encargado de cargarse la Constitución y todas las sentencias al máximo nivel, que son las del Supremo. Las salas de lo penal del Supremo, más algunas cosas de lo tendencioso administrativo. Esta es una cuestión esencial que va más allá de las personas. También de las instancias, también de los medios, que es la clave. En España está la ley por encima del poder o el poder por encima de la ley. Pumpido garantiza que el poder, además espurio, mezquino, miserable, traidor y anticonstitucional, está por encima de la ley, empezando por la Constitución. Y convencidos de que eso es lo que tienen que hacer, ayer vimos a la Cianuro, la mano derecha,
y también la mano tonta, hay que decirlo, viste muy bien, ¿eh? ¿Viste qué pinturera eso? Y la Cianuro, qué juventud habrá tenido, cómo fue, taconazo, ataviada, un poco, o sea, un poco demasiado vestida para mi gusto, pero en Madrid hace frío, hay excusa. Pero qué cosas dijo, cómo las dijo, cómo mintió, porque mintió, pero con una desenvoltura fantástica. Vamos a contarles lo de ayer, la clave que está en el editorial y venimos comentando. Y el señor, su señoría, don Andrés Palomo, debería atender esta situación. ¿Por qué prevarica el fiscal general del Estado? Porque piensa que lo salvará Pumpido de la condena del Supremo. Lo sabe cualquiera. Lo sabe todo el mundo, pero sobre todo lo sabe el fiscal. Sí, Álvaro García Ortiz ya solo confía en Cándido Conde Pumpido. El fiscal general del Estado espera que el Constitucional considere nula la diligencia de entrada en su despacho ordenada por el juez Hurtado. Ayer fue el turno de toma de declaración de la fiscal de Madrid imputada, Pilar Rodríguez. Esta continuó con la línea establecida por García Ortiz y, aunque a diferencia del fiscal general sí contestó a las preguntas del juez, esta basó buena parte de su declaración en rechazar las afirmaciones realizadas ante el juez por Almudena Lastra. Pilar Rodríguez dijo que Lastra nunca le comunicó que los correos electrónicos del empresario González Amador iban a ser filtrados y negó haber mantenido conversación alguna con Lastra la mañana en la que se difundió la nota de prensa. La fiscal de Madrid asegura que ella no validó nada con el ok que escribió en el WhatsApp incautado por la UCO. Rodríguez llegó a decir que más de 60 fiscales tuvieron acceso al correo y que el expediente completo estuvo a disposición de más de 500 personas, incluidas las señoras de la limpieza. Sobre la famosa frase de poner un poco de cianuro, explicó Rodríguez que era un desahogo porque había gente que estaba poniendo en duda su profesionalidad. Bueno, sobre esto ya no hay duda. Como profesional no puede ser peor. Como mentirosa no puede mentirse más. Hoy hay un artículo de Cristina Losada en Libertad Digital que es muy bueno. Dice, en teoría entonces, estos atropellos de Hacienda, que son corrientes, estos atropellos de la justicia, basados en la confidencialidad del trato del ciudadano con la administración, cuando negocia un pacto de conformidad, todos los años cientos de miles de pactos de conformidad se negocian, es mentira. Dice, pues ya que los publiquen en el BOE. No, si es que los publican, porque en realidad lo que no es un gran hermano, es un pequeño miserable. ¿Por qué miente esta señora? Porque aquí la clave es para quién robaron esos datos a este señor, que era para la Moncloa. No hay 500 personas, no hay 60 en un juzgado que tengan relación con la Moncloa. No sé si se lo preguntó esto el juez Hurtado o no, pero esta es la madre del cordero. Ustedes robaron los datos para que los usara Sánchez contra Ayuso, para tratar una vez más de derribarla y para tapar la imputación de su señora ese mismo día. ¿Quién podía tener el acceso a la Moncloa? Uno, según el auto del juez Hurtado. De todo, solo uno, el escafandro, García Ortiz. De parte, el uno, la señora Rodríguez y el Villafañe, que son los tres imputados. Pero ¿cómo es eso de que... Es que además, no sé cómo no les da vergüenza este tipo de argumentos, es digno de pila y juerga. Como que hay cientos de personas que tienen acceso. ¿Para qué? Si no saben quién es el señor González Amador. ¿Cómo pudo verlo si nadie sabía quién era el señor González Amador y nadie sabía que era novio de Ayuso? Porque el hecho fiscal que se estaba debatiendo, el pacto de conformidad que se estaba estableciendo y que impidió el gobierno, fue antes de tener relación con Ayuso y además no tenía nada que ver con la Comunidad de Madrid. Y sin embargo salió el marido de Begoña diciendo que tenía inmediatamente que dimitir, o es más, le dijo a Feijóo que tenía que echarla, en contra de los votantes del PP de Madrid, claro que le hemos dado una mayoría absolutísima. Pues claro que mintió esta señora. Esta señora, como otros de la Fiscalía, son cianuro para la justicia. Hice un desahogo que ponían en duda su profesionalidad. No, si no hay ninguna duda. Tiene la misma profesionalidad que el escafandro. O sea, ya no es que cometan actividades delictivas, es que cometen actividades delictuosas. O sea, no solo cometen el delito, es que lo propagan y lo amplían. Lo cometen y lo amplían. No sé lo que le preguntaría el juez Hurtado, porque lamentablemente no vemos lo que pasa. No vemos lo que pasa. El fiscal no contesta al juez del Supremo. Es más, le escupe y le dice que es ilegítimo todo lo que está haciendo.
que se han vulnerado sus derechos, patatín y patatán. Esta contesta al juez, pero dice disparates, cosas que no se le ocurren ni al Casolo Manteca, dignas, no sé, de los Cargután. Y cuela el señor ponente del rechazo de una querella justísima, atinadísima, oportunísima, no oportunista, oportunísima, de Vox y de Hazte Oír, lo rechaza en un galimatías sintáctico tal que dice una cosa la contraria, la de medio, y al final todos con los pies fríos y la cabeza caliente. Esto es el problema básico. La justicia se tiene que entender y los mentirosos, sean testigos o imputados, tienen que ser retratados como mentirosos y embusteros. Eso lo tienen que hacer los medios, para lo cual hay que seguir y hay que trabajar. Trabajar. Ahora que te da una beca por no estudiar. En fin, una pausa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Seguimos con Silvia Rivero y Sergio Heras. Ya se sabe que todo lo que pasa en Estados Unidos pasa el doble y todo lo que pasa fuera de Estados Unidos pasa la mitad. Es más, si pasa en África no pasa. Si pasa en Asia no nos enteramos. Y en cuanto a Iberoamérica depende del país. En Cuba están muertos de hambre y a ver quién lo cuenta. Bueno, pero como pasa siempre en Estados Unidos, ahora se mezcla Estados Unidos, el problema del Estado, de lo enorme que es el Estado y de lo poco eficiente que es el Estado. Las políticas de diversidad, inclusión, etcétera, que ya salieron a colación en los incendios de Los Ángeles. Los incendios de Los Ángeles, recuerden ustedes, porque lo hemos contado, donde hay miles de personas que han perdido su casa, no miles de millonarios. La mayoría, gente corriente que heredó esa casa, se ha quedado sin nada. Una casa en California, en Los Ángeles, vale dinero. Era lo único que tenía muchas familias, nietos y bisnietos de los que la compraron. ¿Y qué veíamos? Veíamos a un grupo, pero una verdadera masonería, de señoras negras, enormes, lesbianas y con muy mal carácter, que llegó a decir la segunda jefe, liada con la primera, de los bomberos de Los Ángeles, la bombera, que si alguien me dice que lo que le importa a ella, a una mujer, es que a su marido la salve del incendio un hombre o una mujer, blanco o negra, yo le digo, a lo mejor es que tu marido estaba en el sitio equivocado. Claro, estaba ardiendo la casa, ¿no? Pero para llegar a eso, ¿cómo tendrán que haber calado la idea de que tienen derecho a alguien por ser inútil, por ser incapaz? Les grabaron lo que hacían, eran incapaces de hacer flexiones. Si eran 130 arrobas, no había manera. Como el fuego no se asusta. ¿Qué ha pasado con el accidente, donde hay muchos muertos? En Los Ángeles los incendios son una ruina devastadora, digo, para decenas de miles de familias. En este caso hay docenas, bueno, no hay supervivientes. Pues Trump, que siempre dispara pero con cañón, ha atacado lo que ahora verán las políticas de diversidad. Pero claro, detrás de eso, hoy están los periódicos, indignante, ¡ay, qué injusticia! ¡Ay, qué barbaridad! Sí, claro, es la forma de actuar de Trump. Eso quiere decir que no tiene ninguna razón. Hoy hay más hasta editoriales. Es increíble que traten a los venezolanos, que traten a los colombianos. Vamos a ver, cuando hace un año a una niña de 12 años la violaron, torturaron y asesinaron 2 venezolanos ilegales, ¿se acuerda alguien de esa niña? No. Cuando a una enfermera la torturaron, violaron y asesinaron otros 2 ilegales, otros ilegales. Creo que colombianos, ¿alguien sabe por qué con ese dogma en teoría absurdo, precisamente los hispanos y los inmigrantes recientes han votado a Trump? Para que acabe con los ilegales que se han colado con Biden en la frontera de Estados Unidos. Hay ciudades refugio, pero enormes, donde no hay ley. Refugio de inmigrantes que han hecho todas las malas de Centroamérica, todos los del Salvador que han huido de Bukele, se han ido allí. Pero ya no son mexicanos, son salvadoreños, hondureños, panameños, nicaragüenses, donde están peor, y son más pobres que México. Bueno, el caso es que lo que sabemos de ese accidente es algo parecido a lo que hemos visto. Es incomprensible. Es incomprensible. Salvo que la administración haya llegado a un nivel de incompetencia próximo al colapso.
colapso que le ha costado la vida a decenas de personas. En Estados Unidos, los primeros informes del accidente de un avión de American Airlines con un helicóptero militar apuntan a un error humano. El personal que había en la torre de control no era el normal para el día, la hora y el volumen de tráfico. Además, señala que se trata de un corredor aéreo tradicionalmente saturado que opera por encima de su capacidad y con falta de personal. El presidente Donald Trump culpa a las administraciones de Obama y Biden de relajar las condiciones para ser controlador, llegando a afirmar que se contrataba a gente con problemas mentales y poca capacidad intelectual por culpa de las políticas de diversidad e inclusión. El exsecretario de Transportes califica las declaraciones del presidente de despreciables. Cambié los estándares de Obama de muy mediocres a extraordinarios. Recuerden que solo las personas con la mayor aptitud, con el intelecto más alto y psicológicamente superiores podían acceder a controladores de tráfico aéreo. Esto no era así antes de llegar yo. Hice ese cambio muy pronto porque siempre sentí que este y otros trabajos también, pero este era un trabajo que tenía que ser de inteligencia superior. Bueno, vamos a ver, ¿son despreciables? En parte sí, porque dispara, digamos, con un mortero contra un blanco que es para una bala. ¿Son equivocadas? No. Son cosas distintas. Una cosa es exagerar y en ese sentido se miente, y otra cosa es que no tenga algo de verdad o bastante de verdad lo que dice. Y lo que dice tiene cosas muy ciertas, igual que la deportación de ilegales. Los ilegales tienen que ser deportados. La obligación del presidente de los Estados Unidos, diga lo que diga la obispa de Pons. Claro, se empiezan escribiendo novelas porno y se acaba defendiendo una obispa anglicana. Anglicano. Es decir, una religión fundada en el adulterio y el crimen. Porque todo fue para disimular la ibris de aquel maldito barba azul que despreció a la hija de los reyes católicos. Claro, todo. ¿Qué es anglicana, Pons? ¿Qué es anglicana? Aparte de una petarda. Dice, tenga compasión, señor presidente, es decir, no cumpla la legalidad de Estados Unidos, no echa a los ilegales. Y así puede presumir como Selena Gómez. Hay un artículo buenísimo de Daniel Rodríguez Herrera a propósito de las lágrimas de Selena Gómez. Nunca se preocupó por cuando deportaba a Obama. Obama deportó mucho más que Trump. Porque Trump ya ha sido presidente 4 años. Mucho más. El que más ha deportado ha sido Obama y luego Biden. Pero, como son de izquierdas, oye, pues pueden hacer lo que les dé la gana. La valla de Melilla, Marlaska, y aquí estamos viendo lo mismo. Y siempre llega un titiritero que gime, que llora, no sabe lo que son los ilegales. Los ilegales son los que violan y matan, los que cobran en la protección a los de su propio país, en Estados Unidos. Que por eso han votado tanto los hispanos a Trump. Por la cantidad de ilegales. El Tren de Aragua, que es quizá la mayor organización criminal que hay ahora en América, son venezolanos. Pero en este caso, 4 tenía que haber como mínimo en la torre de control. Había 2 y no sabemos si eran además inclusivos. Inclusivos es que incompetentes, pero tienen que estar. ¿Por qué? Por los sueldos. Eso es así. Y remito a lo de los bomberos de Los Ángeles. ¿Esto quiere decir que todos los que hayan incluido en diversidad y tal? No, quiere decir que es una administración incompetente porque es un Estado incompetente lleno de grasa y sin músculo. Peor es la parte militar. Peor. Estaba haciendo ensayos de visión nocturna, pero sin tener que tienen los aviones comerciales un protocolo antichoque que detecta un cuerpo ajeno y se mueve. Un helicóptero con que se te mueva 1/10 de grado ya no colisiona. ¿Y esto cómo lo hacen? Pues porque es un desastre la administración. Cualquiera que haya vivido en Estados Unidos sabe que es un país muy socialista. ¿Por qué? Porque no se discute la ley aunque sea disparatada. Todo es by the book. By the book es, a ver, espera, ¿qué has dicho? Que si te vendo un sello, a ver, by the book, sí. ¿Tú eres estadounidense? Sí. Y entonces, espera, no quieres matar al presidente de los Estados Unidos. No. Tampoco vender drogas en los colegios. No. Vale, entonces te vendo el sello. Es que cuando llegan si ustedes han ido a Estados Unidos, saben que en el avión les pasan un papelito donde te preguntan
Si vas a Estados Unidos con la intención de asesinar al presidente, promover el terrorismo, volar algún edificio extraordinario, atropellar los derechos de la infancia y qué sé yo, algo gravísimo, por ejemplo, matar una cucaracha. O sea, y si dices, por broma, sí, quiero matar al presidente de los Estados Unidos, que supongo que será todos los que vayan de izquierdas a Estados Unidos, entonces inmediatamente te detienen, te deportan o te mandan a Guantánamo para que conozcas gente. Entonces esta historia de Trump, como siempre, pero es que pasará, va a pasar estos 4 años, o sea que háganse a la idea. Como no va a volver, no se puede volver a presentar, hará lo que crea que tiene que hacer. Y él está a encargarse de todas esas políticas de diversidad, de inclusión y tal, que lo que han hecho es meter mucha grasa en la administración y grasa incompetente. Y eso es así. Que este caso es extremo, sí. Que con muertos de por medio no se debería hablar de política, también. Pero claro, nosotros somos europeos y no creemos en nosotros mismos. Ellos son americanos y algunos sí creen en sí mismos. En exceso, se dirá, en exceso. Pero que el Black Hawk, en lugar de derribado, sea derribador, es que tiene bemoles, ¿eh? ¿Pero qué hacen entrenando aviones militares en un corredor saturado de aviación civil? Pues eso, alguien que dijo que, y como todo es by the book, pues luego 50 muertos. En fin, vamos con otra historia. El seguir los hearings, o sea, las audiencias, audiciones, como se quiera, para los cargos públicos, es un verdadero festival. Porque primero los demócratas están mal encarados, les joroba que el petardo naranja les haya ganado en todos los estados, que Kemal ha sido Kemal es Kamala, en fin, el ridículo absoluto. Y además que ya las grandes plataformas han empezado a decir que ellos ya no son de izquierdas, que eso de woke ha sido un error histórico. Solo queda Disney, que dice que seguirá discriminando a la gente por razón de raza y de sexo. Razón de más para no ver basura Disney. Pero los cargos que tienen que pasar, que tienen que admitirlos, que los tiene que votar una mayoría clara de demócratas y republicanos. Tiene mayoría los republicanos, pero no es un partido homogéneo. O sea, no es Sánchez, no es Vox, ni siquiera el PP del todo. Bueno, el PP se parece algo más. Y los republicanos, por tradición, siempre van a su bola. Hubo una época en que eran más libres las izquierdas. Hace tiempo que son más libres las derechas. Y ahí no sabes nunca si es por convicción o por corrupción. El caso es que casi se cargan al de defensa y ahora están con bueno, es que se dice pronto, la inteligencia, los espías, pues están, hay una señora muy pimpante que aspira y esa parece que no la... Pero en cambio hay uno que es más discutible, un hindú, que parece un brahman recién bajado de un culto a Vishnu y este parece que va a salir. Yo le leí unas declaraciones a este señor y a lo mejor no es el único discapacitado en Estados Unidos que está en algún sitio por encima de su valor. Pero como pasa con Elon Musk, pues ¿qué quieren? Esto es lo último, que se lo tenemos que contar. ¿Por qué? Porque todo esto de inteligencia, de defensa y política exterior se traduce en la actuación de Estados Unidos, que es el único país con un ejército capaz de ponerlo en 24 horas 1 millón de personas donde sea. 48 máximo. Es que lo ha demostrado. Solo Estados Unidos tiene ese poder. Luego la administración ya es otra cosa. Cass Patel, el candidato de Trump para dirigir el FBI, podría ser confirmado próximamente en el cargo tras convencer a los comités judicial y de inteligencia del Senado de Estados Unidos. Sin embargo, se le complica el camino a Tulsi Gabbard, que aspira a dirigir la inteligencia nacional. No cuenta con el apoyo de los senadores demócratas y tampoco con una parte de los republicanos por su negativa a calificar a Edward Snowden de traidor. Gabbard solo reconoce que violó la ley al filtrar documentos de la Agencia de Seguridad Nacional. Es decir, que es un traidor. Y además un miserable, y además una rata que puso en peligro la vida de toda la gente que trabajaba para Estados Unidos y Occidente. O sea, doña Tulsi o don Tulsi o Dene Tulsi, lo que sea, que no sé qué momento de la transición biológico-afectiva estará, no tiene que estar en ese cargo. Carece de la inteligencia necesaria, sobre todo de la inteligencia emocional. Es que venimos de un país, de una administración Biden que dejó tirados a todos los afganos que habían colaborado con los americanos en la lucha contra los talibanes y salieron huyendo del aeropuerto. Es que esa es la situación real de Estados Unidos. Por eso han perdido los del Partido Demócrata, tan finos y tal y cual.
Bueno, vamos a lo que le pasó ayer a uno de mis ministros favoritos, que es el que llamaban el Toy Boy de Nadia Calviño, el ministro Cuerpo. Al ministro Cuerpo cada vez lo sacan más desmejorado. Mira que es presumido. Es como Borja Semper, dice, mira qué guapo, pero qué poco, ¿verdad? Bueno, pues esto, creo que la bronca última no llegó a las manos porque estaría muerto. Porque ustedes han visto cómo trata a su mandíbula Pedro Sánchez. El día menos pensado se le quebrará la quijada y caerá fulminado por un rayo. Pero mientras el caníbal devora en filetes a sus propios ministros. Bueno, pues en el Consejo de Ministros se organizó una monumental con Sánchez enfadado porque Cuerpo no secundaba a Yolanda Díaz. Pero hombre, eso aunque sea por higiene no lo puede hacer nadie. Pues pasó. Las tensiones han regresado al seno del Consejo de Ministros. La reducción de la jornada laboral, la subida del salario mínimo interprofesional o las llamadas altas progresivas tras una baja médica mantienen enfrentada a Yolanda Díaz con los titulares de Economía y de Seguridad Social. En todas las batallas que ha librado la vicepresidenta, tanto con Carlos Cuerpo como con Elma Saiz, el presidente ha apostado por ella para contentar al partido minoritario del gobierno de coalición. Pues es que saben que existe el mito, igual que la rebeldía de García Paje, de que el PSOE es una cosa distinta de Sánchez. Y entonces ayer Feijóo, que no es el orador más, digamos, más caradura, eso es Trump. Trump es capaz de salir de una situación desesperada diciendo una más gorda que la anterior, y aunque tenga razón en parte, al final hace tanto ruido que ya no te fijas en la argumentación. En el PP sucede exactamente al revés. Hace tan poco ruido que hasta cuando argumentan parece que no argumentan, y lo hacen. Pero como no quieren molestar, pues al final nos enteramos de los defectos y no de las virtudes de lo que apoyan. Y eso más o menos así es lo que pasó ayer. Alberto Núñez Feijóo defiende el voto a favor del PP al nuevo decreto del Gobierno para no hacerle, dice, el juego al PSOE. El presidente del PP ha criticado que tanto el Ejecutivo como Vox hagan oposición a su partido, señalando que no aceptan ninguna lección ni de los socialistas ni del partido de Santiago Abascal. Por su parte, los socios de Gobierno insisten en pedir explicaciones a los populares tras ese cambio de postura. Escuchamos a Feijóo, al ministro Óscar López y a Yolanda Díaz. El señor Sánchez esperaba y deseaba que hiciésemos exactamente lo contrario de lo que vamos a hacer y, en consecuencia, también votaremos para no hacerle el juego a su demagogia. Por el camino ha hecho el ridículo y han visto los pensionistas que votaban en contra de las pensiones. Han visto el resto de grupos parlamentarios que votaban en contra del palacete, que era intolerable lo del palacete y ahora va a votar a favor del palacete. Si es que es ridículo. Estamos ante una oposición auténticamente destructiva. Ha destruido o quería destruir y dañar a millones de personas en España. El Partido Popular juega, cree que golpea al gobierno y no golpea al gobierno. Pero vamos a ver, ¿cómo se puede apoyar a esta especie de desvío de los circuitos cerebrales desde Cromañón? O sea, ¿pero cómo se puede apoyar a semejante tumor anticerebral? O sea, yo entiendo que a lo mejor Cuerpo, como es tan chulo casi como Sánchez, lo ve como un rival. La mesa es interminable, no caben todos los ministros. Si ven ustedes, nunca están todos sentados. Es que faltan sillas, es que hay 22. Y eso que no está el fiscal Escafandro, que es ministro en la práctica. Bolaños 3 ministerios, pero el ministro de Justicia de verdad es Pumpido, y el que actúa como ministro de adjunto a Pumpido es el fiscal general del Estado, y no están en el Consejo de Ministros. Debería. Pero lo de Feijóo, el problema es que no aprende. El problema del PP no es que se equivoque, es que se niega a aprender. Lo que dice, no vamos a caer en la trampa, pero ya has caído en la trampa. Pero ¿por qué no dices, votamos esto, los pensionistas, discutible, yo estoy en contra, discutible. El transporte público, discutible, yo estoy en contra. Claro, yo soy liberal. Dice, pero también lo hace la Comunidad de Madrid, también la Comunidad de Madrid hace cosas muy socialistas. Por ejemplo, eso. Lo general, lo universal, lo gratis, no hay nada. Y eso lo dice a menudo Ayuso y es verdad. Y Madrid es la mejor administrada con diferencia. Pero estas cosas populistas son pan para hoy y hambre para mañana. Y hace mucho que no hacemos más que sembrar hambre para mañana. Pero lo del palacete, ¿qué cuesta decir? Yo sé lo que cuesta es quitarse la idea de que el PNV te va a hacer presidente, o Junts, que es el fondo de la cuestión.
Dice el Palacete, estamos en contra, pero votamos por Valencia. Di solo Valencia, no hables de los pensionistas, que es un trato de favor. Estás perjudicando a los nietos para ayudar a los abuelos. Es que hay más abuelos que nietos, sí, y menos que mascotas. Pero esa no es la cuestión. La cuestión es, ¿lo puede sostener el Estado? No. ¿Es justo? No. ¿Es justo el universal abono, el regalo del transporte público? No lo es. No lo es. ¿Hay que ayudar a Valencia? Sí. Eso sí. Pues quédate con eso. No. Tienen miedo a los pensionistas por el voto. Están pensando en elecciones. Olvidaos de las elecciones. Depende tanto Sánchez de Puigdemont como Puigdemont de Sánchez. Es un problema patológico del Partido Popular. ¿Qué dirá la izquierda? Que diga misa. Que eso es lo que hará el Papa, que es más está a la izquierda de Gengis Khan. Y ligeramente a la derecha de Atila. Bueno, y ahora vamos con la máquina del bulo, el fango del bulo. Es un tipo que parece que viene de haber pasado algún problema intestinal, es de una delgadez enfermiza este López. Yo cuando lo veo siempre digo, ¿y este hombre qué le habrá pasado? ¿En el estómago o tiene alguna intolerancia que no le han descubierto en Cres? A lo mejor no sintetiza bien, qué sé yo, el arroz. Algo le pasa. Pero se ha gastado una millonada en comprar los derechos del fútbol para competir deslealmente con las privadas, pero una millonada, 100 millones o más, y sigue comprando, y al mismo tiempo pide dinero al erario para que nos roben lo que luego nos cobrarán las plataformas también. Y si no, la espantosa lo dará gratis porque ya lo hemos pagado, claro. Este es el tal López, estaba en Telemadrid. Fue, bueno, un verdadero desastre. Así que lo han ascendido, como es lógico. Alguien que nombró Cristina Cifuentes, naturalmente tiene que ser de izquierdas. Y naturalmente ha ascendido. El discurso de ayer era de vergüenza. Radio Televisión Española ha cerrado 2024 con unas pérdidas de al menos 34 millones de euros y tendrá que acudir al fondo de reserva de la SEPI a modo de rescate. La situación económica tras el fichaje de Broncano o la subida salarial de Silvia Inchaurrondo ha llevado al presidente de la corporación a anunciar en el Congreso recortes en los sueldos. Sin embargo, también ha confirmado que se gastará 100 millones en la retransmisión de los partidos de la selección española. Juan Pablo López, además, se ha sumado a la estrategia antibulos del Gobierno. Mi primer compromiso es con la construcción de una democracia sana a través de la información. Una democracia sana precisa de una información de calidad y Radio Televisión Española puede aportar mucho en este punto, siendo una guía de confianza frente a la desinformación. Angélica Rubio es, para abaratar los costes, antes se cobraba por ir al Consejo de Radio Televisión Espantosa. Lo de Espantosa lo dijo Rosa María Mateo, que por una vez dijo la verdad. Ahora, tenía tal capacidad de convicción, a mí me contó José Luis Balbín, que en paz descanse, que le cambiaron un día, tenía 3 folios en el prompter, o sea, para leerlo, y leía muy bien. Veía, miraba y parecía que estaba diciendo algo que pensaba. Cambiaron el orden de los folios, los leyó con la misma tranquilidad y la gente se lo tragó exactamente igual. ¿Por qué? Pues porque tenía ese don, hasta que un día pierdes ese don y se acabó. Pero dice este tío, compromiso con la democracia. ¿Compromiso con la democracia? Pero si estáis insultando a los jueces y a todo el sistema judicial español, a la Constitución, y alabáis desde la ETA hasta Bildu, sus variaciones, el golpismo catalufo, el comunismo venezolano. ¿Pero cómo que la democracia? Pero si sois la negación de la verdad, no digamos ya de la ley. Angélica Rubio le han puesto un sueldazo. Antes le pagaban la dieta, iban un día al mes, sí iban. Total, no pintaban nada. Pero ahora no pintan absolutamente nada porque ha hecho unos nuevos estatutos para que nadie salvo él pueda contratar a las empresas de sus amigachos. Y además ha dicho que la 2 va a ser la tercera, o sea, la televisión golpista de Cataluña, TV3, va a ser TV3 2. Con dinero de todos los españoles, atacarán todos los días a España, al rey, a lo que sea. Y el Mikimoto, que es otro de estos aurigas de la verdad, sicario de Pujol, ahora de Sánchez y siempre de la pasta, pues es el que se llevará montones de programas. A Angélica Rubio le han puesto un sueldo de más de 100.000 euros para no opinar. Angélica Rubio es la prueba viva
de cómo lucha contra los bulos el gobierno. Entre las muchas mentiras de esta tipa, que fue nada menos que jefa de prensa, de comunicación o de lo que sea, de Rodríguez Zapatiesto. O sea, esta tía se inventó que el juez Peinado te compraba pisos con otro carné para tapar que eran fruto de la corrupción del juez Peinado, el de Begoña. No se les pasó por la cabeza, porque cristaliza en adoquín, como el López, que este se pasa de listo, que somos todos idiotas menos él, que es que podía haber en España otra gente como que tuviera de apellido Peinado, que no tenía por qué ser el juez. No se le pasó siquiera por la cabeza, porque es como esto. Le habrían pasado esto, encuentra a alguien, pero si es lo mismo que estamos viendo ahora con todos los jueces. Si es que se le busca, también se dijo que es que la hija, ojo, una hija suya era concejal del PP en un pueblo de Madrid. Es que Madrid vota por mayoría absoluta al Partido Popular. Lo raro es que fuera concejal de Izquierda Hundida. Pero esto, argumento Angélica Rubio. Sueldazo, puesto, pago a los servicios prestados. ¿Esto qué es? ¿El servicio a la democracia, Lopezín? Tú sirves a Begoña y al Begoño. Y a tu carrera, y supongo que favorecerás a tus amigos. Porque eso sí, la izquierda es amiga de los suyos siempre. El PP nunca. Vamos a la prensa económica con CaixaBank. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. ¿Qué tal, Federico? Muy buenos días. Atención, otro de las cosas que ha votado el PP, yo creo que sin saber exactamente lo que votaba, porque parecía el auto de su señoría don Andrés Palomo en el Supremo, que tanto zigzag nos ha dejado mareados y sin saber lo que dice. Pero hemos visto lo que ha hecho, que es rechazar una querella fundadísima de Vox y Hazte Oír. Pero este decreto antidesahucios que al final ha votado el PP tiene truco, Luis Fernando. Claro, tiene truco porque son las cosas que hace este gobierno, ¿no? Vamos a blindar a los ocupas porque los pobrecitos son vulnerables. Son vulnerables. Entonces, ¿usted de qué trabaja? Yo de vulnerable. Para que luego no se diga que dejamos desamparados a los propietarios, vamos a habilitar o a promocionar que exista una suerte de seguro que les permita cobrar las rentas impagadas. Pequeño detalle, que solamente podrán cobrar las rentas impagadas una vez logren echar a los ocupas, a los que al mismo tiempo se les impide echar por ley, y solo si sus rentas se ajustan a los límites establecidos por el gobierno. Es decir, que si tú tienes el piso alquilado, por más de lo que dice el gobierno lo tienes que tener alquilado, ya no entras en este seguro. Y solamente podrás cobrarlo, y solamente hay en esas condiciones, creo que es un 12 o un 13% del parque de viviendas que está puesto en alquiler. Y solamente podrás cobrar únicamente cuando seas capaz, años A, de echar al ocupa. El gobierno, al parecer, y la oposición son los únicos que no saben que hay dinero en negro en estas operaciones. Que no importa lo que diga el contrato, una cosa es lo que dice, otra cosa es lo que se paga. ¿Y cómo? Por ejemplo, los pisos del Raval, donde, por cierto, ya impera la Sharia. Hoy hay un informe en Voz Populi sobre cómo las niñas a partir de los 12 años ya son esclavas, por supuesto por las confesiones islámicas detrás, y el muecín ya no son personas, ya son mujeres y por lo tanto esclavas, pero es así. Pero es que hayan llegado a dispararse en la misma escalera un narcopiso contra otro. Estos, si están de alquiler, será en negro, viven del delito. Bueno, pues eso no lo contempla el gobierno, ni tampoco la oposición. No, desde luego. Bueno, pues aquí, fíjate, y todo el sector lo que ha dicho es: esto va a perjudicar al alquiler y no habrá compañía de seguro que quiera suscribir este seguro, ni propietario que quiera hacerlo. ¿Cómo se llama esta mujer que la historia da estupenda que contó? Inma, la que ha conseguido, aprovechando un hueco de moralidad entre dos leyes injustas, se ha colado. Dice una frase que hoy escribe Ana Grau, un gran artículo en Libertad Digital: yo no soy un escudo social. Y añade, y no pienso volver a poner alquiler este piso. Normal. Es normal, es lógico. Normal, pero me encanta lo de yo no soy un escudo social. Yo voy a añadir, soy de Teruel. O sea, casi nada. Vamos a las noticias de cercanía.